Inversión inmobiliaria con Meli Torres. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal. Bueno, pues en nuestra sección de la Vía Sostenible hoy os hablamos del clúster de la edificación, que es una iniciativa que agrupa a empresas, centros tecnológicos, universidades y que se han unido con la vocación de impulsar la innovación en el sector inmobiliario. La sostenibilidad es precisamente uno de sus 5 ejes verticales. Están presentes pues en muchos de los grupos de trabajo que se han lanzado dentro de la sostenibilidad. Y hoy Vía Ágora destaca por su participación en estos grupos y nos quiere hacer partícipe de uno de estos grupos y del tema que tratan referente a la sostenibilidad. Para hablarnos de ello tenemos con nosotros a León Morera, que es del Departamento de Innovación de Vía Ágora. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, León. Buenos días, Meli. Bueno, León, hemos contado un poquito qué es el clúster de la edificación, pero cuéntanos, ¿cuál es el tema de este grupo de trabajo y quiénes estáis participando dentro de él, del tema que me vas a hablar hoy? Bueno, como bien has dicho, Meli, la sostenibilidad está presente en muchos de los grupos del clúster y hoy quería hablarte del grupo de trabajo que se centra en la reutilización, reciclaje y recuperación de los residuos de construcción. La finalidad del grupo es analizar la situación del sector en esta materia para, a partir de ahí, proponer una serie de buenas prácticas y mejoras planteadas tratando de tener en cuenta toda la cadena de valor del sector de la edificación. En este sentido, tenemos la suerte de contar con representantes de diferentes empresas de esta cadena, fabricantes de sistemas constructivos como Rockwool, Uponor, Naufo, Saint-Gobain, constructoras como ACR o Arpada y empresas vinculadas al mundo de la gestión de residuos como es el caso de Ecocircular o de Danosa Recycling. Y también tenemos la suerte de contar con la participación de la Universidad Politécnica de Madrid y del Instituto Tecnológico de la Cerámica. Y nada, la verdad es que en el grupo hay muy buena sintonía, nos vamos reuniendo con frecuencia semanal y vamos avanzando sobre diferentes puntos que queremos abordar. Claro, ¿y cuáles son esos puntos, León, o temas concretos, ¿no?, que estáis desarrollando dentro de este grupo de trabajo? Bueno, antes de todo, en el grupo hicimos una apuesta en común de las diferentes problemáticas relacionadas con la gestión de los residuos y sobre todo entendidas desde la perspectiva particular de cada empresa según su posición dentro de la cadena. A partir de ahí identificamos la necesidad de que como primera fase era conveniente hacer una especie de radiografía del sector tratando de abarcar todos los eslabones de esta cadena de valor. Y para ello hemos preparado un conjunto de encuestas a empresas distinguiendo por tipo, fabricantes, distribuidores, prescriptores, promotores, constructores, instaladores y por último los gestores de residuos. Otro de los puntos que hemos abordado es una revisión normativa en materia de gestión de residuos, enfocado sobre todo a analizar las implicaciones de la nueva ley, la llamada Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que fue aprobada hace pocas semanas. Por otra parte, estamos organizando un conjunto de entrevistas a personalidades de referencia en el sector con el objetivo de recoger su visión particular de la gestión de los residuos. Y la verdad es que su opinión nos interesaba especialmente, ya que la mayoría de ellos ocupan cargos de responsabilidad y sus decisiones pueden tener impacto sobre todas estas cuestiones. Por último, estamos trabajando para plantear un conjunto de buenas prácticas de gestión de residuos en obra, con la idea de facilitar a las empresas del sector la adopción de estas disciplinas que, creemos sin lugar a dudas, contribuirán a facilitar la labor de reutilización y reciclaje. Uh-huh. ¿Puedes darnos algún avance, ¿no?, o alguna conclusión significativa de esta primera fase de vuestro grupo de trabajo? Pues ahora estamos en un sprint trabajando en la preparación de un entregable que recogerá todos los estudios que hemos abarcado en esta primera fase. Y nuestra idea es presentarlo a todo el sector en una asamblea general del clúster de la edificación que tendrá lugar el próximo 28 de junio en CaixaForum. En el apartado de las encuestas hemos conseguido más de 450 respuestas repartidas entre los diferentes grupos que te comentaba, fabricantes, promotoras, constructoras, gestores de residuos. Y en esta encuesta hemos lanzado preguntas generales como, por ejemplo, cuál es el grado de conocimiento de la nueva ley de residuos en las diferentes empresas o qué medidas realizan las empresas para fomentar el reciclaje. Y también hemos lanzado otras preguntas más específicas ya de cada gremio, como por ejemplo
cuáles son los materiales que más problemas dan a la hora de valorizarse o reciclarse, o cuáles son los principales impedimentos que se encuentran en obra para realizar la separación. Uh-huh. Has comentado antes, León, que en el grupo estabais trabajando las implicaciones de la nueva ley de residuos. ¿Cuáles son los principales hitos que habéis identificado? Bueno, una de las obligaciones más notables de esta nueva ley es que a partir del 1 de julio se exigirá la separación de los residuos en obra en al menos las fracciones de madera, minerales, metales, vidrio, plásticos y yesos. También se establece el requisito de valorizar en conjunto al menos el 70% de los residuos de construcción y demolición no peligrosos. Por otro lado, a partir de 2024 se exigirá que las demoliciones se realicen de forma selectiva, y esto tendrá implicaciones también sobre la fase de proyecto y sobre el diseño de producto, que tendrá que hacerse tratando de incorporar criterios de ecodiseño y de circularidad. Y otra de las medidas que deriva directamente de la Directiva Europea de Residuos es la definición del régimen de responsabilidad ampliada del productor de residuos, y que afecta tanto a promotores, que serían en este caso los productores de los residuos, como a constructores, que son los poseedores de estos residuos durante la fase de obra. Y en la nueva ley también se pone énfasis en la trazabilidad documental a lo largo de toda la cadena del proceso de los residuos, y se exige a las gestoras de residuos la emisión de certificados de valorización final para todos los flujos de los diferentes tipos de residuos, por lo que las constructoras deberán perseguir este cumplimiento. Por último, en la nueva ley se establece un impuesto sobre el depósito en vertederos y sobre la incineración. Este impuesto deberá ser abonado por las empresas que gestionan los residuos, y también a la vez se endurece el régimen sancionador, con multas que pueden llegar hasta los 2 millones de euros y que pueden suponer inhabilitaciones ante concursos públicos o de cara a la recepción de subvenciones. Vaya, pues hay que tener muy clara la ley de residuos, ¿no? Por estas multas que pueden llegar hasta los 2 millones de euros. Uh-huh. Y, León, ¿qué visión particular tenéis en Vía Ágora de la problemática de los residuos asociados al sector de la edificación? Desde Vía Ágora tratamos de adoptar una perspectiva integral del ciclo de vida de la edificación. Digamos, es un enfoque más preventivo en lo que respecta a la generación de residuos, y esto nos implica desde la fase ya de proyecto, ¿no? Y también nos hace pensar a la vez en el fin de la vida útil del edificio, es decir, su demolición en un futuro lejano. Por ejemplo, en fase de proyecto apostamos por la elección de sistemas industrializados, los cuales conllevan claramente una reducción de los residuos de construcción, tanto en términos globales como en la propia obra. Y también en la fase de proyecto tratamos de apostar por materiales con mayor facilidad de reciclaje y por elementos que faciliten la circularidad. Para la fase de construcción recomendamos elegir gestores de residuos que sean confiables y que ofrezcan garantías reales de valorización. Y también, aunque no siempre es fácil, entendemos que debe ser prioritaria la dotación de espacio y de medios suficientes para conseguir una máxima separación en origen, es decir, en la propia obra, que recordemos que a partir de julio se exigirá que sea del 70%. Y esto sin duda debe ir unido a una serie de actuaciones, digamos, de concienciación, de formación, para motivar e implicar al personal de la obra. Ya cambiando de fase a lo que sería la vida útil del edificio, para reducir los residuos recomendamos escoger elementos constructivos que sean más duraderos, rechazar sistemas con riesgo de quedar obsoletos, y también tratar de plantear diseños o distribuciones de los edificios que sean polivalentes, con la idea de reducir la necesidad de modificaciones o reformas posteriores. Y por último, pensando en la demolición o desmantelamiento del edificio pasados unos cuantos años, recomendamos la elección de sistemas constructivos que sean fácilmente desmontables, por ejemplo con uniones secas, frente a aquellos que resultan difíciles de separar durante la demolición. Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que nos ha parecido súper interesante lo que nos has contado. Estaremos pendiente de esa encuesta que nos has dicho. Bueno, pues es muy buen ejemplo para saber el grado de conocimiento de la nueva ley de residuos entre las empresas o qué medidas realizan, ¿no? También entre las empresas para fomentar el reciclaje. Muchísimas gracias, León Morera. Ha sido un placer. Un placer para mí también. Muchas gracias, Meli. Hasta pronto.